José Antonio Ponseti, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cartografías. Gracias, es un placer. A todos los invitados que pasan por aquí les hacemos unas preguntas de rigor en torno al mundo epistolar y te voy a preguntar cuándo fue la última vez que enviaste o recibiste una carta manuscrita. No me vale correo electrónico. No te vale correo electrónico y tiene que ser manuscrita. Tiene que ser carta, no vale tampoco una nota, ¿o sí? Puede ser una nota, sí. Sí, pues una nota no hace mucho, precisamente por un agradecimiento a una persona que me había estado ayudando con una serie de cosas y le hice le tuve con él un pequeño detalle y le puse una nota a mano. Pues esas palabras de agradecimiento y lo mucho que había significado para mí que precisamente me ayudara, y iba acompañado de uno de mis libros, que no era este, pero era otro de mis libros. Qué bonito. Y ahora las cosas han cambiado, pero no sé si en el pasado fuiste un hombre de cartas, de enviar cartas. Sí, mucho. ¿De qué tipo? De todo tipo. Hubo en mi juventud más tierna cartas preciosas de amor. Hubo también cartas porque en los años en que, claro, es que de pronto cuando voy a contar esto la gente va a decir, pero este chico que tiene 200 años. No tengo 200 años, pero es cierto, en los años que yo cubría el Mundial de Rallys, en los primeros años que viajaba por el mundo sin fin y sin parar, la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. No era aquello de que, venga, le voy a mandar un email a mi madre para decirle que estoy bien, ¿no? Entonces me hacía ilusión en todos esos países extraños, en algunos de ellos, y exóticos otros muchos, mandar cartas, mandar postales, Y no me costaba, era algo que me fascinaba. Y siempre aprovechaba y encontraba un tiempo ahí para escribir un poco y para contar las cosas que iba haciendo y que me pasaban y mandarlo a casa. Muchas veces llegaba yo antes que ellos, de las cartas y que las postaba, pero me hacía igualmente ilusión. Entonces, piensa que desde finales de los 80 y mediados de los 90 escribía muchísimo a casa, a amigos, a familiares, mandaba de todo. Pero ya desde pequeño, es cierto que en casa siempre estaba la tradición de envíale a tu abuela una postal de que estás bien en el verano y cuéntale todo lo que estás haciendo, ¿no? Y esa postal no era una, sino que a lo mejor eran 4, 5 o 6. Y sabes que muchas de ellas las tengo y me ha hecho ilusión en el paso del tiempo ir recuperando, ¿no?, la letra de ese chaval que era yo. Que pues mira, no iba tan mal de letra. Veo que mi madre me daba caña con caligrafía y que entendía muchas de esas cosas que contaba, que eran muy sencillas, que eran muy básicas. Y luego me vas a entender también con esto, el juego de idiomático, ¿no? Yo soy absolutamente, te diría que trilingüe, pero bilingüe en el caso del catalán y el castellano. Uh-huh. Entonces yo tengo una parte escrita en catalán muy importante de esas historias a mi familia catalana. Hay una parte muy importante porque tengo parte de familia en Euskadi a la que escribía en castellano, porque el euskera todavía entiendo muchas cosas, pero escribirlo se me hace muy complicado, ¿no? Y luego tengo muchas cosas de esos viajes de relaciones en inglés con personas que me relacionaban en países, pues aquello, eran épocas en donde valía todo y que yo era libre como un pájaro y que conocía a mucha gente en muchos sitios y que me comunicaba a través de cartas. Pues qué tesoro que las conserves. Las que tengo, sí, y las conservo con mucho cariño, además. Uh-huh. Oye, y en un momento determinado de tu vida, tu madre, en un momento muy delicado de salud, te entrega una caja azul, de ahí el nombre de esta novela, que tiene documentos, pero también muchas cartas que a ti te volaron la cabeza. Sí. Cuando fuiste capaz de leerlas y empezar a reconstruir una historia que había en esas cartas, en esa caja azul. La caja azul es la historia de mi abuelo, desaparecido en combate en la batalla del Ebro, en la Guerra Civil, en el 38. Como muy bien cuentas, mi madre me da esa caja con esas cartas. También hay documentos, es cierto, y algún objeto, pero básicamente son las cartas de mi abuelo del frente, ¿no? Y a través de esas cartas empiezo a conocer
lo que fue para mi abuelo, pues desafortunadamente los últimos días de su vida, ¿no? Todos esos meses donde es reclutado, donde inicialmente parece que no le iban a llevar hacia el Ebro, sino hacia otro frente, pero termina en Almatret y ahí empieza toda la historia del frente del Ebro hasta que cruza y que se convierte en uno de los primeros hombres en cruzar en un punto en concreto el Ebro, en la zona de Fayón-Mequinenza, y cómo él va relatando un poco todo lo que es su día a día, ¿no? Todo el día a día en el campamento, pero también todo lo que sigue siendo esos días de combate. Pero hay una segunda parte que a mí también me tenía absolutamente fascinado, ¿no? Y era las otras cartas que también se recuperan y que están en la caja azul, que eran las cartas que enviaban la familia, se las enviaba a él al frente, ¿no? Las cartas de su hermana, que era mi tía Teresa, las cartas de mi madre, que era una niña de 6 años, o de mi abuela Juana, que era su mujer, y también las cartas de sus padres, ¿no? Y cómo a través de las cartas, en la caja azul, reconstruyo la vida, lo que era el día a día, ¿no? Durante esos tiempos de guerra civil, entre Badalona, porque mi familia sale de Barcelona para refugiarse de los bombardeos y lo hace en Badalona, en donde también sufre bombardeos, pero es de otra magnitud, no eran como los de Barcelona, y cómo era la vida del día a día en el frente, antes de cruzar el Ebro, ¿no? Porque hay una parte ahí espectacular de ese día a día. A mi abuelo afortunadamente era una persona muy instruida. Se nota por las cartas. Claro, sí. Era una persona muy formada, era quien daba clases a los soldados, quien les escribía las cartas, era un poco el maestro de esa zona, era quien le leía los periódicos a sus compañeros, era un hombre como con mucha actividad dentro de esa preparación de la batalla del Ebro, ¿no? Y claro, y ves cómo es el día a día de ellos, lo que comen y lo que no comen, ¿no? Que hay días que cazan serpiente y tienen carne extra, cómo de repente un día llega un camión con agua y los ducha a todo, porque era muy difícil tener agua y poderse, porque había mucha sequía en aquel tiempo, y poderse bañar y asearse, ¿no? De cómo van durmiendo en distintos lugares, siempre se hacían con romero para oler bien, para que no oliera mal, a sudor, a humanidad, todo aquello. Se llenaban unos sacos y los utilizaban para como colchón para dormir, ¿no? También el romero, que es una cosa que averiguó después, había un mercado negro de romero entre los soldados, porque el romero, cuando lo masticaban, te quitaba la sensación de sed. Uh-huh. Y entonces, en esos días que era todo muy difícil, y que en esas tierras de Aragón, de la frontera entre Aragón y Cataluña, había mucho romero, pues lo utilizaban como moneda de cambio para muchas cosas, ¿no? Te voy a preguntar una cosa que creo que le va a sonar a muchas familias cuando lo escuchen. ¿Por qué crees que no te contaron esta historia antes? ¿Por qué no sabías sobre estas cartas? ¿Qué sabías sobre la guerra y sobre tu abuelo? Yo antes ni me lo imaginaba. Yo, después de de escribir el libro La Caja Azul y de trasladar todo lo que fue esa historia familiar, yo creo que había, por encima de todo, mucho dolor. Yo creo que cuando mucha gente me pregunta, pero ¿por qué los abuelos no cuentan y tal? Yo creo que es algo que no querían contar, que no querían que eso se perpetuara, ¿no? De compartirlo, ¿no? Yo creo que era algo muy difícil, porque había, como te decía, mucho dolor, mucha pena, entiendo que mucha rabia, mucho odio. Había mucho de mucho ahí en esta época de guerra, ¿no? La posguerra para mi familia no fue fácil, como para todas las familias que les tocó estar en el bando republicano. Y entiendo que por una parte había eso, ¿no? Y no sé si en otro punto de este conjunto de historias también había un poquito de precaución. Porque la valentía que demuestran las 4 mujeres que son las protagonistas de mi historia, que son mi bisabuela, mi abuela, mi tía Teresa y mi madre, aunque mi madre
es protagonista, pero lo es menos, porque ya ella, digamos que toma el protagonismo cuando van pasando los años, porque al final, cuando mi abuelo desaparece en combate, ella tiene 6 años. Y su hermano, mi tío, había muerto con 3 añitos, hacía poco más que un par de meses, ¿no? Entonces, claro, mi madre era muy niña y yo creo que ella fue creciendo entendiendo lo que estaban haciendo las otras 3 mujeres, que era buscar a mi abuelo, ¿no? Y entonces ahí también había como un poquito de ir con cuidado, a pesar de que mi abuela, que debía ser una mujer, yo no la conocí. Yo no conocí ni... mi abuela muere antes, luego muere mi bisabuela y justo nazco yo, a quien sí que conozco y mucho y me tiene como un niño mimado, es a mi tía Teresa, ¿no? La hermana de mi abuelo. Ellas eran unas mujeres de un carácter y de un temple y de una valentía, me imagino que la guerra también te lo da, ¿no? Pero que, porque ellas no se escondieron, ¿eh? Ellas fueron a buscarle y lo buscaron por tierra, mar y aire, a pesar de escucharse todo tipo de barbaridades que se tuvieron que escuchar, claro. El otro día decía una invitada aquí que las cartas que llegan, cartas antiguas, a nuestros días son como los restos de un naufragio. Y yo recuerdo que cuando leí tu libro pensé, pues es un homenaje a todas estas mujeres que al final son guardianas de esa memoria, guardando y conservando esas cartas. Fíjate, han conseguido que tú reconstruyas esta historia, que por cierto, antes de ser un libro, tú al fin, en un momento determinado, lees las cartas y decides ir a bibliotecas, archivos, reconstruir los pasos de tu abuelo en toda la zona donde tuvo lugar la batalla del Ebro. O sea, lo del libro fue después, pero te pegaste un curro de descubrir un montón de cosas, de aprender sobre la propia guerra civil y conectaste con una figura que para nosotros es muy importante, ¿no? Que son también esos guardianes públicos de la memoria, la gente de los archivos, que no siempre están visibles, pero que hacen un trabajo increíble. ¿Sabes qué pasa? Que en el primer momento, cuando mi madre me da la caja azul y muere poco después y todo, claro, yo no era muy consciente de lo que enfrentaba ahí. Pero hay una parte que la recuerdo además, que una de mis primeras grandes preguntas que me hice es, joder, ¿cómo puede ser que yo no sepa nada de mi abuelo? Ya. O sea, ¿cómo puede ser que tenga un abuelo, que no lo he conocido obviamente, pero que no sepa qué hacía, quién era, qué había estudiado, o a qué se dedicaba mi abuelo? No sé, los que... La otra parte, por ejemplo, mi abuelo paterno vivió, ¿no? Y lo conocí, disfruté, mi abuelo y mi... Bueno, yo sabía todo de mis abuelos, no sé si me entiendes, sabía qué hacían, qué no, qué habían hecho, qué habían trabajado, en qué habían... gastado tiempo en su vida, ¿no? Cuáles eran sus aficiones. Y entonces de repente, yo tengo ahí un abuelo del que no sé nada, pero nada es nada, ¿eh? O sea, sé que había luchado en el Ebro, que había desaparecido en combate. Sabías titulares, ¿no? Claro, pero ¿y este señor? ¿Cómo era? ¿O qué qué tienes estudió? de él? Y claro, eso. y qué hacía, y cómo conocía a mi abuela, y cómo era la relación de él con mi madre. Tienes un capítulo que se llama Un retrato de Antonio, Sí. si no recuerdo mal, Sí. donde te haces estas preguntas. Claro, porque esas preguntas me las hago al principio de todo. O sea, yo cuando estoy abriendo la caja dije, ¿pero este señor quién es? O sea, ¿cómo puede ser que no sepa nada de él? ¿Sabes? ¿Y cómo era Antonio? Pues ¿Y qué tienes de él? Claro, Antonio, yo creo que tengo más de lo que pensaba. Antonio era un tipo brillante, era un tipo que tuvo suerte, que tenía muchas inquietudes, que estudió, que se formó, que sus padres le pudieron pagar en aquella época escuela, que era un tipo además que también se había criado en el campo y por tanto conocía y se manejaba bien a la hora de algo tan simple como plantar una tomatera, cosa que luego, por no reventar mucho el libro, pero Sí. que es importante en el devenir de la guerra, porque hay un momento en donde ellos tienen ahí un trocito de tierra en donde pueden plantar cosas y comer, que no era fácil. Claro, Que no era importante, fácil. sí. Sí. Entonces, era un tipo brillante, un tipo que además empieza a viajar. Entiendo cuando
ya conoce a mi abuela o empieza a tener ahí inquietudes por mi abuela y que empieza como a hacer de comerciante y de ir por pueblos, por Cataluña y por todo. Y hay una parte de cartas que nunca ha publicado, que son las cartas que le manda mi abuelo a mi abuela cuando la está cortejando. Wow. Antes de que pasara todo eso, antes de casarse. Entonces hay una serie de cartas súper chulas, súper preciosas, en donde ves a un tipo de la época enamorado, cómo le cuenta pues que está en una pensión en no sé dónde, que mañana se va de viaje para otro lugar, y cómo se relaciona, ¿no?, con mi abuela Joana, y cómo le va diciendo pues que lo que él quiere es formar una familia con ella, etcétera, ¿no? Esa parte se quedaron en la Caja Azul, porque yo centro todo el camino de la Caja Azul en los días de Guerra Civil y en la Batalla del Ebro, o sea, en su última parte, ¿no? Pero hay una parte anterior muy chula en donde cuenta todo eso, ¿no? Y hay otra parte en donde se explica y se relata cómo son los primeros días de la guerra, cómo deciden ir a vivir con los padres de mi abuelo, con mis bisabuelos, a Badalona, porque están más protegidos, más refugiados, y también porque tienen comida. Sí, porque el tema de la comida, del hambre se nota mucho en esa parte de las cartas de la familia que se quedó, ¿no? Claro, que de hecho él le pregunta mucho por ¿habéis comido? Claro. A ver si puedo enviar dinero. Porque hay otra parte de la familia que está en Martorell, que es en aquel momento es otro lugar a las afueras de Barcelona, y es campo. Y ahí tienen tomates, conejos, huevos, gallega. O sea, ahí es más, en el libro relato un viaje que hace mi abuela precisamente a ver a sus padres y que vuelve cargada. O sea, vuelve con comida para seguir resistiendo durante todo el tiempo que puedan, ¿no? Porque era la realidad de aquel momento, ¿no? De las prohibiciones, de las limitaciones, de los bombardeos, de las faltas de cosas, ¿no? Y entonces también es curioso porque tienes, a través de esas cartas, que ya son las cartas de la familia hacia él, tienes el relato del día a día de cómo van viviendo ese 1938 y cómo van encontrándose poco a poco que la guerra va tomando otras, y que ellos están en primera línea de repente, ¿no? El día que vienen a buscar a mi abuelo a casa, a mi abuelo lo vienen a buscar. Mi abuelo, cuento en el libro, que tiene suerte, que son otras de las cartas, porque a él podía haber empezado la guerra teniendo que luchar, pero a su unidad, a la unidad en la que él tuvo que hacer la mili, cae entera en Barcelona. El día del levantamiento, porque forman parte de la unidad en la que había estado mi abuelo, de los sublevados, y son aniquilados en Barcelona. Y esa unidad desaparece. Con lo cual nadie le llama, nadie dice, oiga, que aquí hay una serie de soldados que tienen que ir a la guerra porque forman parte de este grupo. Y no, pues esa unidad cae entera en Barcelona y nunca más se supo. Nunca más se supo hasta que pues las tropas siguen avanzando hasta el Ebro, unos y otros, y ahí ya sí que se necesita más soldados y se va casa por casa a buscar a todos los que hay. Mi abuelo tiene, no te quiero mentir ahora, 30, 31 años, creo, cuando pasa todo eso. Uh-huh. O sea, está en los 30. Y digamos, entre comillas, es mayor para los que estaban yendo a la guerra. Claro. Y entonces les pillan a él y a la Quinta del Biberón y a los chavales jóvenes. Después de leer este libro, creo que es imposible pensar en la guerra del mismo modo. En la batalla del Ebro, que creo que desconocemos muy poco de lo que fue, siempre hay un lío tremendo con las cifras de cuántos muertos. Sí. Se probaron armas que luego se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Fue una auténtica carnicería. Y quería también felicitarte por cómo hablas con rigor de toda esta parte, ¿no? A través de pues la mirada de tu abuelo y de las cartas. Es que la otra cosa a la que me tengo que enfrentar cuando empiezo a leer las cartas es qué sé yo, ya no de la guerra civil, que puedo saber y sabía de cosas muy generales, conocía la batalla del Ebro,
pero no conocía la batalla del Ebro en detalle, lo que supuso, por qué se considera como la primera batalla realmente de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de gente que participó de todo el mundo, porque había unidades de todo, de europeos, de americanos, de alemanes, italianos en el lado de Franco, marroquí, o sea, es que fue una burrada, ¿no? Franco nunca quiso, yo creo, contar las cifras reales, porque las cifras reales se decían que estaban en torno a los 40.000. Hay muchos historiadores que a día de hoy fechan por encima de los 100.000 muertos y desaparecidos en esa batalla. Participó muchísima gente. Y realmente, cuando yo empiezo con todo, me doy cuenta que tengo que ponerme a estudiar. O sea, ponerme a estudiar, y a partir de ahí eso me obliga a ir a Ávila. Es donde está el archivo militar, pues a Ávila. Salamanca, a Salamanca. Guadalajara están todos los que cayeron prisioneros y tal. Guadalajara. Hay que ir a Barcelona porque parte del archivo de Salamanca va a Barcelona, porque encima en toda mi investigación pillo el follón de los papeles de Salamanca, que claro, políticamente fue un festival, pero para la gente como yo, que estábamos metidos era un calvario, porque claro, de repente, no, este papel ya no está aquí, se lo han llevado a Cataluña, te ibas a Cataluña, oiga, a Memoria Histórica, que miren, que esto, que el papel, no, este se ha quedado en el tal... Un jaleo. No te quiero hacer el cuento largo de esta parte porque fue un enredo, pero realmente me obligó a estudiar mucho y a conocer mucho, y a darme cuenta de que mi etapa escolar nunca me habían enseñado ni la mitad de lo que yo aprendí luego, y que realmente la guerra civil era un tema que en las escuelas se tocaba de puntitas, y es una pena porque realmente hace 80 años que pasó, y yo creo que es un buen recuerdo para que la gente entienda que las guerras no tienen nada ni de glorioso, ni de épico, ni de fantástico, ni de... Las guerras es la peor calumnia, la peor cosa que te puede pasar en la vida, es la peor historia que te tienes que ver enfrentada a ella y contar, porque en las guerras no hay nada de maravilloso. Y entonces hay una parte que relato en el libro, que aparte de estudiar, de prepararme, hay un momento que digo, es que tengo que hacer lo mismo que hizo mi abuelo. O sea, tengo que cruzar el Ebro. Y tengo que cruzar el Ebro como lo cruzó mi abuelo, y tengo que ver en dónde estuvo y qué pasó. ¿Cómo te sentiste en ese recorrido? Fue raro. Fue por una parte gratificante, porque de repente estaba frente a lo que narraba mi abuelo, y estaba desde Almatret hasta Fayón, cruzando por donde cruzó. Crucé el Ebro, en un Ebro que hoy es 20 veces más ancho y más profundo de lo que era cuando él le tocó pasar, pero lo crucé en barca también, porque la gente de Fayón, sobre todo Aitor García, que es un historiador que lleva toda la parte de la memoria histórica ahí, me ayudó un montón. La verdad es que se quedaron sorprendidos por lo que estaba haciendo, porque no era muy normal, y por lo que luego provoqué con todo eso, porque luego fue una explosión todo eso, y ahora te lo explico. Porque esos días que yo voy a la biblioteca de Fayón, descubro que tiene un montón de archivo, porque lo que hizo la gente del pueblo cuando termina la batalla fue empezar a recoger, por necesidad, en la mayoría de los casos, armamento, porque vendían el hierro, vendían el metal, entonces recogen armamento, bombas, cañones, todo, y van construyendo un museo sin ser conscientes de que estaban construyendo un museo, y construyen un museo brutal de la batalla del Ebro. Y tienen, por ejemplo, hay un cañón que hay 3 en el mundo. Hay uno en Nueva York, uno en Londres, y el de Fayón, que es un pueblecito de 400 habitantes. 260 realmente viven. Hay 400 apuntados, pero bien 260, ¿no? Y sin embargo tienen probablemente uno de los mayores museos de la guerra civil que te puedas imaginar. Claro, yo cuando llego a Fayón la primera vez, que menos el historiador, la gente me miraba un poco como un marciano, decían, ¿y este tío? Hostia, este periodista que está aquí, que está preguntando por eso. Claro,
yo creo que ellos entendieron también mi mirada, ¿no? La mirada de un nieto que quiere ir mucho más allá, que quiere intentar saber qué le pasó a su abuelo, hasta dónde llegó y si hay alguna manera humana de encontrarlo, si es que está enterrado en alguna fosa o alguna cosa, ¿no? Entonces, en Fayón, cuando yo llegué la primera vez, iban entre 3 y 12 personas al año, a ver el museo y a buscar, ¿no? Yo provoqué que, no solo a través de la Caja Azul, sino que sabes que durante los 3 años siguientes, con el programa Ser Aventureros, hemos ido con oyentes, más de 1.500 oyentes han venido a caminar con nosotros en las trincheras, que siguen igual, que siguen estando las trincheras, los nidos de la ametralladora, los puntos de paso, los puentes bombardeados. Es que todo eso no se ha tocado, parece que hayan parado el tiempo ahí. Bueno, ahora van al año 3.000 personas a visitar el museo. O sea, hemos pasado de 3 a 3.000. Qué gente, ¿eh? Y gente que ha tomado la conciencia de que le pasó lo mismo que a mí, que en casa nadie hablaba de ello, que en casa nadie hablaba de la batalla del Ebro o de otras batallas de la guerra civil o de lo que le había pasado a tíos, abuelos, primos, padres. Y que había, ¿no?, una necesidad de ese encuentro. Me recuerda a lo que hacen en Andalucía con la Desbandá, que se organiza también todos los años una marcha de Málaga a Almería y van muchos familiares para poder reencontrarse de alguna manera, ¿no?, con sus antepasados y con su propia historia. Y curar esa parte, ¿no? El 25 y 26 de julio de todos los años, 24 y 25 o el 25 y 26, no sé exactamente qué días hacen Fayón, perdonadme, porque la noche de que cruza el Ebro mi abuelo es 24 y 25, pero en Fayón hacen como una recreación de todo. El 25 y el 26 van miles de personas a una recreación en donde la gente va vestida de época, en donde utilizan todo lo que han rescatado, camiones, coches, y que hacen una recreación de cómo se cruzó el Ebro y cómo fue la batalla del Ebro en esa parte. Y Ponseti, a ti te debe cabrear mucho, bueno, creo que como a todos, cuando se dice eso de, oye, no habráis heridas, o lo que está pasando ahora, que se está blanqueando el franquismo, la guerra. A mí me parece alucinante. Me parece alucinante y me demuestra la ignorancia como acto supremo, ¿no? Porque yo lo he vivido con mis sobrinos directos, con mis primos, con la parte de la familia que descubrió, como yo, lo dices a través al final del libro, sí, de la Caja Azul, lo que vivió nuestra familia durante la Guerra Civil, que no sabían absolutamente nada, no un poco, nada, ¿no? Yo recuerdo esa comida con los chavales en una cena cerca de los días de Navidad, que me llevaron a una pizzería precisamente para bombardearme a preguntas. Y fue fantástico porque me di cuenta que eso es lo que nos falta, es que la gente, de tanto blanquear y de tanto arrinconar y de tanto esconder, lo que hemos provocado es ignorancia y desconocimiento. Y entonces lo bueno es que la gente sepa que pasó esto, que pasaron barbaridades en los dos bandos, que no es una cuestión de republicanos o sublevados, o al revés, que pasó lo que pasó y que en los dos bandos hay gente buscando. O sea, que es una cosa que hemos de cerrar esa herida de guerra civil de verdad y decir, bueno, los muertos descansan donde tienen que descansar y hasta aquí hemos llegado. Por cierto, hay varias cartas donde se ensalza el valor de una carta, ¿no? Que dice tu abuelo, hoy he recibido noticias vuestras y no os podéis imaginar lo que significa, ¿no? El hecho de conseguir a veces un papel y un lápiz o de tener ese tiempo para escribir. O sea, si ahora es importante un mensaje y nos volvemos locos cuando no nos contestan rápido en WhatsApp. Claro, imagínate. Menudo viaje es leer cómo esas cartas eran medicina tanto para los que estaban en casa como para el que estaba en el frente. Y sobre todo cuando la cosa se ponía difícil, como te contaba antes, mi abuelo en el frente era el encargado de leerle la prensa a la mayoría de sus compañeros que no sabían leer ni escribir, ¿no? Y entonces, claro, cuando él leía la prensa, de repente aparecían los bombardeos que habían sufrido en esos días distintas poblaciones, entre ellas Badalona. Entonces, hasta que no llegaba la carta, él no sabía si la familia estaba bien. O sea, eso eran fácil 5 o 6 días, fácil. Y él, al revés, él escribía
pensando, y en las cartas se ve, diciendo, espero que estéis todos bien, he leído que han bombardeado Badalona, que ha habido muertos, que no sé qué. Pensaros, en una carta les plantea el que abandonen Badalona y se vayan, porque ya los bombardeos son muy intensos. Badalona tenía una parte de industria, que era lo que bombardeaban básicamente los alemanes y los italianos, y que eso les podía afectar, ¿no? Y que dejasen eso, que valía más la vida que no la casa o el estar en Badalona, ¿no? Y entonces es curioso cómo hoy en día, si no te han contestado en el minuto cero que has mandado, no sé, aunque sea con un corazoncito o con un emoji, nos volvemos locos. Claro, y sin embargo aquellos días pasaban semanas y durante esas semanas no quiero ni imaginarme lo que debía pasar por la cabeza de esa gente, ¿no? De cómo debían sentirse, ¿no? En el momento en que mi abuelo desaparece en combate y deja de enviar cartas, y que ahí hay un pack de cartas que son las que enviaba la familia hacia él para que, diciendo, bueno, esperemos que estés bien, no hace días no tenías. Claro. Ya eso, pintaba mal eso, ¿no? No, pero eso debía ser terrible, ¿no? Es que no sé si te lo he leído en alguna entrevista o está en el libro, pero tú hablas del tema de no tener noticias de alguien que ha desaparecido en unas circunstancias así, como que debe ser algo similar a un secuestro, a que secuestren a un familiar. Claro, ¿no? porque al final no sabes. Hay una frase, no sé si la cuenta mi bisabuela, que lo cuenta en una carta y que le está escribiendo a su hijo, a Antonio, y que le dice, cada vez que pasa el cartero por la puerta de casa, tu padre se pone a llorar, porque el cartero no paraba en la puerta de casa para dejar cartas, ¿no? Pero le dice en una de las últimas cartas, pero fue peor el día que se paró y nos comunicaron que estabas desaparecido en combate. Es que debía ser terrible. Es que para el mismo cartero, hay una película norteamericana, no recuerdo si era, igual lo estoy mezclando con mi libro y la liamos, pero no buscamos, cuando éramos soldados, que habla de una unidad de soldados norteamericanos que luchan en el Vietnam y cómo mandan el ejército a través de taxistas las cartas al campamento donde están las mujeres, que realmente es la base, donde están ellas esperando noticias de sus hombres que están luchando en una batalla en el frente, y cómo va llegando la primera vez un taxi, y el taxista es quien le da el telegrama comunicándole la muerte de su ser querido a esa mujer en casa, ¿no? Y cómo esas mujeres, el segundo día, se organizan, paran a los taxis en la puerta porque les parece que es todo muy impersonal, y entonces les dicen a los taxistas que les den a ese grupo de mujeres todas las cartas, y ellas las reparten entre sus amigas, y que con sus maridos están luchando juntos al frente, y son las que realmente comunican la muerte de ese ser querido, ¿no? Pues entiendo que durante la guerra civil esos carteros hacían ese trabajo, ¿no? Claro. Y qué preparación tenía ese pobre chaval que era cartero. Vete a saber tú si era o tenía que ser un chaval muy joven o una persona muy mayor, porque el resto estaban en el frente. Y él tenía que ir con los telegramas. Con ese peso, ¿no? Claro, llamando puerta por puerta y diciendo, te traigo esto del ejército, ¿no? Que era el comunicado de lo que sea, o que estabas desaparecido, o que estabas muerto, o que estabas herido, ¿no? Me imagino que debía ser tremebundo. Yo recomiendo el libro por todo esto que estamos contando, pero fíjate que en todo momento cuando lo leía, la sensación siempre fue desde la luz. Yo creo que el hecho de que lo hayas escrito tú desde este tiempo, con esa mirada, le das un carácter de esperanza, es como si lo revivieras de algún modo. Incluso también cuentas un poco de ese proceso tan complicado que viviste al lado de tu madre, pero también hay luz
en ese relato tan duro y tan dramático, ¿no? Cuando le leías libros o las conversaciones que tenías con ella. ¿Eres consciente de todo esto? ¿Fue un objetivo que, a pesar de la dureza de la historia, de que no hayan finales felices, ¿no? Sea una historia con puntos de luz? No, realmente eso fue surgiendo. Yo recuerdo el primer mes yo pensaba que no iba a ser capaz porque cuando yo tomo la decisión, realmente no pensaba escribir el libro para publicarlo. O sea, estaba escribiendo un relato precisamente para mi familia, para que todo el mundo supiera un poco lo que había buscado, lo que había investigado y tal, ¿no? Es a través de un amigo, de Gonzalo Albert, de mi editor, de mi primer libro, El vuelo del Cineo, que me dice, tío, esto no vas a ayudar a tu familia, vas a ayudar a mucha gente probablemente, porque estás relatando una historia cotidiana de cualquier familia española, en el bando que fuera, durante la Guerra Civil, ¿no? Y recuerdo que el primer mes lloraba. Sí. Me ponía a escribir y tenía que parar porque me dolía el alma, ¿no? Pero fue como que empecé a limpiar un poco algo que yo creo que estaba en casa y que no se había nunca sacado ni comentado, ¿no? Algo que llevaban esas mujeres, ¿sabes? Esa pena tan grande que se quedó ahí guardada y que era un poco como hacerles un homenaje. Claro, ¿no? como enterrar a mi abuelo realmente. Como algo que ellas no hicieron nunca porque, como muy bien decías antes, que hablabas de eso del secuestro, recuerdo que entre las cosas que me decía mi madre, ¿no? Que siempre tenía la esperanza de encontrarlo. Pero era una esperanza. Siempre, al principio siempre pensaban que había quedado herido, que había ido a algún hospital que podía haber perdido la memoria. La memoria. Hay un libro de Fernando Marías que Claro. fantasea con que a Lorca le pudo pasar algo así, Claro. que pudo seguir vivo. Sí, sí. Que claro, te agarrabas a lo que fuera, cosa, ¿no? Cualquier cosa. Hay una carta clave, que es la carta del capitán, que era muy amigo de mi abuelo, del capitán de su unidad, que sobrevive a la batalla del Ebro, y que es una carta clave que cuando la recibe mi bisabuelo entiende un poco más lo que puede haber pasado, ¿no? Y que a mí me ayudó mucho. Pero también es una carta que llega en un momento increíble, porque ellos quieren conocer a esta persona, no consiguen conocerla porque él huye a Francia, porque ya están en retirada, porque están avanzando las tropas de Franco, y por hacerte el cuento corto, termina en un campo de concentración alemán y es de los españoles que muere en un campo de concentración. Entonces, con lo cual también esa puerta se cierra, porque hay un momento, ahora lo recuerdo ya, no sé si te queda mucho tiempo, pero te voy a ir, Sí. te voy a ir terminando. Hay un momento en donde me doy cuenta que para saber más de mi abuelo tengo que investigar todos los nombres que aparecen en las cartas, que son los compañeros suyos en la unidad en la que está, la gente con la que se relaciona, porque a lo mejor pienso en ese instante, qué ingenuo yo, y qué bonito todo, que a lo mejor hay alguien vivo, que alguien sobrevivió a mi abuelo, que alguno de sus amigos vivieron para contarlo. Claro, la historia se me empieza a desmontar, y eso que investigo a todos, se me empieza a desmontar cuando empiezo a encontrar notas de la República en donde, por ejemplo, la unidad de mi abuelo, el 4º Batallón de la 226 Brigada Mixta, creo que en los primeros 3 días de combate mueren el 80%. Claro, y te das cuenta que cada batallón tenía entre 800 y 900 hombres. O sea, imagínate la escabechina que era eso, ¿no? Y que mi abuelo, yo sé, que sobrevive al cruce, al paso del Ebro, que toma un punto que son los Outs, que es un sitio que está defendido por la Legión, que a partir de ahí todavía está vivo al menos 48 horas más, ¿no? Es todo muy largo, ¿no? Es todo aunque son 3 o 4 días, toda esa investigación es enorme, porque claro, yo voy buscando a todos los nombres y apellidos que van saliendo y que aparecen en las cartas y que escribe, y que incluso mi abuela a un momento dado le escribe y le dice: oye, he conocido a una chica que trabaja de cajera en un almacén, que resulta que su marido está contigo, y es verdad que en la historia ese personaje tiene también un peso concreto, porque hay un día justo antes de que empiece la batalla
que vienen a buscar hombres para llevarlos a la unidad de camilleros. Y mi abuelo podía haber terminado en esa unidad, pero ese día no estaba. Ya. Había ido por otra historia y se llevan a sus amigos, se llevan a parte de sus amigos que son parte de la unidad de camilleros, que también debía ser un tela marinera, porque no es que fueran con ambulancia y tal, recogían a la gente que, por orden de los médicos, intuyeran que podían salir vivos, o sea, que si veían a uno agonizando lo dejaban. Ya. Y que lo tenían que llevar con la camilla hasta el río, cruzarlo en un bote y al otro lado llevarlo a los hospitales. O sea, que debía ser también tela tremendo. marinera, todo era tela marinera, ¿no? Pero Y a raíz de hacer este libro, te han llegado muchas historias de cajas de color azul, rojo, verde, y sí. no sé si quieres aprovechar para invitar a los oyentes a que si tienen este tipo de historias en casa, que abran esas cajas, que las compartan y que no tengan miedo de, si realmente les apetece, de enfrentarse, ¿no?, a esa historia familiar. Hay dos cosas que yo he aprendido con la caja azul. He aprendido muchas más, pero hay dos claves. La primera, escuchar mucho a los mayores, preguntarles si están vivos, que os cuenten cosas, que os cuenten qué hacían, a qué se dedicaban, ¿no? Escribiendo el libro 1.000 millones de veces dije, coño, yo como nunca pregunté esto en casa. O sea, como nunca hablé yo con mi tía Teresa, que me adoraba, nunca le pregunté cómo y qué vivió en esos días. Pero es que ella tampoco me abrió esa puerta, porque pensó que seguramente que no eran cosas que me tenían que contar, ¿no? Recuerdo que lo cuento en el libro como un vecino, el vecino de arriba, Rosendo Peregor, fue el que me abrió un poco en mi juventud esa puerta, porque él era teniente de la República y me contó que había estado en el Ebro y cómo él había cruzado el Ebro. Pero fue casualidad, o sea, yo eso lo recuerdo después cuando abro la caja azul y digo, jolín, lo que me había contado mi vecino, que era un hombre encantador con el cual tenía yo unas charlas, porque me llevaba muy bien con su hija y me sigo llevando muy bien con su hija, que es como una hermana, y jugábamos juntos muchas veces en casa cuando volvíamos del colegio y hacíamos deberes juntos y todo, y era un hombre con el cual yo hablaba muchas cosas y esas cosas las recuerdo, ¿no? Pero con el resto de mi familia, con nadie. Con nadie. Incluso con mi abuela paterna, que en algún momento la menciono, porque mi abuela paterna tuvo un familiar que no sé quién es, no conseguí averiguar quién es, que estuvo en lo que llamaron la heroica, en la bolsa de Bielsa, los que lucharon en Pirineos y terminaron cruzando a Francia y volvieron a entrar a España por Cataluña y lucharon en la batalla del Ebro luego. Claro, pues yo todas esas cosas no las había hecho. Entonces, que abran todas las cajas azules habidas por haber. No sabe la cantidad de gente que me ha escrito y que me escribe a día de hoy. Así, sí, contando. Y sobre todo preguntándome, hace nada, a través de una compañera de Pepa Blanes, de nuestra chica del cine en la SER, me llama un conocido suyo que tiene una historia muy parecida de una serie de cartas y tal, y me preguntó para que le aconsejara qué cosas podía hacer y qué no. Y estuvimos hablando un rato y le dije, mira, tienes que ir aquí, haz aquí. Y a partir de ahí le dije, tira de todos los hilos. No te centres solo en tu familiar desaparecido, porque tenía un familiar desaparecido no en la batalla del Ebro, sino en otra batalla. Pero tira de todo eso porque a lo mejor es la única manera de que te puedas acercar a lo que le pasó a esta persona que también estaba desaparecida en combate. Oye, y qué importante y qué bueno, porque no todo el mundo tiene una caja azul. No todas las cartas llegaron a su destino o tal vez ni siquiera se escribieron. Y yo creo que es una fortuna que tengas ese tesoro familiar, que hayas podido compartirlo para ocupar pues una parte que a lo mejor muchas familias tienen hueco. Y bueno, yo creo que no hace falta haber perdido a un familiar en la guerra civil o en cualquier guerra para sentir que esta historia es importante y que se tiene que contar. Así que felicidades y muchísimas gracias por asomarte a Cartografías. Muchas gracias a vosotros y sobre todo hay mucha gente que no ha abierto nunca una caja porque quizá nadie se la dio, nadie hizo el gesto que hizo mi madre. Así que si tenéis cajas antiguas en casa y eso, abrirlas con cuidado y mirad a ver qué cuentan esas cartas, que a lo mejor descubrís parte de vuestra historia. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Un abrazo. Chao.